Cuando Noboa quería ser presidente y estaba en campaña, lo mejor era oponerse al trabajo por horas. Cuando ya llegó a Carondelet, lo mejor era apoyar el trabajo por horas. Simple lógica y sentido de pertenencia. Pero es tal la presión que aún perdiendo en la consulta popular en este tema, el gobierno insiste en una cruzada por la explotación y la precarización laboral que caracteriza a ciertas empresas y empresarios del país. A estas alturas, creo que no se les puede pedir más. Esta es una muestra de cómo lee e interpreta el régimen este asunto. Hablan de miles de jóvenes insertados en el campo laboral, pero las cifras de afiliación a la seguridad social dicen completamente todo lo contrario. Es decir, es el relato y no los hechos lo que los mueve. Es la percepción y no las acciones lo que define la política de acción. Y eso es muy peligroso, colegas asambleístas. Y bueno, con esa mirada hay que debatir esta objeción parcial, sin ingenuidad política ni soslayos, ya que es la radiografía que muestra el gobierno frente al acoso laboral. Recordemos que en febrero de este año, por unanimidad, esta asamblea aprobó esta ley. Y lo que hemos pretendido con su aprobación es frenar la violencia y el acoso laboral y hacer que esta disposición sea extensiva, tanto para hombres como para mujeres, en todas sus modalidades de trabajo en el mundo laboral. Es decir, una inclusión real y no diferenciación, porque es lo correcto. Sin embargo, la comisión tratante ha hecho un amplio análisis respecto a un asunto particular que establece que el Ejecutivo ha desconocido el principio de igualdad formal y en su inmotivada objeción parcial quiere impedir que los hombres puedan denunciar el acoso laboral y abuso, en este caso, por parte de los empleadores. Hay que recordarle al Ejecutivo que el Ecuador, desde el 2019, es suscriptor del convenio 190 de la OIT referente al convenio sobre eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Que dicho sea de paso, después de Argentina, fue nuestro país el segundo que ratificó dicho convenio. Ahora bien, entérese, señor Noboa, este convenio establece que los gobiernos deben adoptar una legislación que garantice el derecho a la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral para todas y todos, mujeres, personas en situación de movilidad humana, personas con discapacidad, personas de las diversidades sexogenéricas, entre otras. Es así que este instrumento internacional reconoce el derecho de las y los trabajadores a tener una vida libre de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Pues es precisamente lo que este Parlamento hizo, crear una normativa para darle la aplicación a este convenio. Pero para un gobierno de corte empresarial y corporativista como el que tenemos, y como obviamente el que dirige el presidente, estos instrumentos internacionales no merecen su análisis ni valoración porque afecta al grupo y al sector económico que él pertenece. Es lamentable que debamos explicar prácticamente con manzanas determinada legislación internacional en estos tiempos. Y es que con lo que hemos visto en las últimas semanas, toda explicación detallada, al parecer, resulta insuficiente. Les recuerdo, colegas legisladores, que desde el 2015, en la legislación ecuatoriana, ya se tomó en serio evidenciar y sancionar el acoso y el abuso laboral. La diferencia es que en esa época sí había un gobierno que cumplía con los derechos y las autoridades estaban al servicio del pueblo, no como ahora
que la autoridad del trabajo, a pesar de que el pueblo les dijo no en la consulta popular, intentan a la mala incorporar el contrato por horas. Buscan a través de burdos decretos y acuerdos establecer estos regímenes paralelos absolutamente abusivos. Eso hay que fiscalizar, colegas, y es posible también llevarlos a la Corte Constitucional. Y hablando de la Corte Constitucional, la misma ya se ha pronunciado frente al acoso laboral en su sentencia 986-19-JP/21, como bien lo cita el informe de la comisión. La Corte en esta ocasión conoció 4 acciones de protección en las que las personas accionantes alegaron la vulneración de sus derechos constitucionales por acoso laboral por parte de sus empleadores. La Corte Constitucional declaró la vulneración de los derechos a la tutela administrativa efectiva en un caso, vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, al trabajo en condiciones dignas, así como el derecho a la protección especial de las personas con discapacidad, en otro caso, y del derecho al trabajo en condiciones dignas en el tercer caso. La Corte razonó que el acoso laboral es como una forma de violencia que estructura una relación social y que acarrea daños a bienes jurídicos protegidos, como lo es la salud y la integridad, sobre todo de las personas trabajadoras, cuyo caso el acoso laboral deviene de una forma de vulneración al derecho al trabajo en condiciones dignas. Existiendo elementos suficientes para ratificarnos en la postura de este Parlamento cuando aprobamos la ley, no es posible aceptar un veto que a todas luces tiene deficiente motivacional, lo que contrapone a un requisito sine qua non al veto, como lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como lo es la motivación. Considero, colegas legisladores, que es necesario, e insisto en ello, en ratificarnos como Parlamento a favor de los derechos de los trabajadores. La violencia, el abuso, el acoso debe ser erradicado con leyes que prevengan, que protejan y que sancionen a los que violenten los derechos de la clase trabajadora. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas legisladores.